Buenas tardes, profesor. Vamos a iniciar la clase de hoy. Arrancamos con circuitos trifásicos desbalanceados. Y vamos a ver hasta dónde alcanzamos con potencia en circuitos trifásicos. Sé que más o menos alcancé a dar algún tema en potencia, pero antes de ya dejar circuitos trifásicos desbalanceados y entrar a la unidad 13, que es circuitos magnéticamente acoplados, tengo que dejarles claro lo que es potencia en circuitos desbalanceados, cómo se calculan potencias con cargas distintas y cómo se cumple el principio de conservación de potencia. ¿Sí? Entonces, antes de llegar ahí, pues entramos a lo que son circuitos trifásicos desbalanceados. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. Estaba en una reunión con unos proyectos de la Facultad de Ingeniería con la decana y unos profesores, y el profesor aquí me estaba demorando un poquito. Profe, ¿Sí? yo quiero pedir una excusa, ya que no voy a poder, se me dificulta seguir en la clase ahora mismo. Dale, listo, es que está igual queda grabada, pero está pendiente con la grabación, que voy a preguntar a la clase que viene. ¿Vieron? Ah, bueno, listo, profe. Dale. Sino que estoy acá en la clínica, entonces no puedo entrar a clase por eso. Ah, ok, se llama acorde. A ver, listo, mismo. Listo, profe, gracias. 1, 2, 3 y Herreras. Otro por ahí, Suárez, creo que entra ahorita. Y Herrera no me contestó. Bueno, igual estamos los tres acá. Voy a dárselo más breve. Si me queda algún tema pendiente, yo armo la clase, la puedo armar de pronto este fin de semana, cosa de que nos queden, digámoslo así, puedan tener algún martes de este tercer y último corte, un martes libre para que lo tengamos como preguntas y de pronto algunas dudas antes del martes de la última sumativa. Entonces voy a tratar de a ver si puedo adelantar una clase y dejárselas grabadas un domingo y ustedes ya después la ven por ahí. Y ya con eso, si tengamos por lo menos un martes libre para hacer preguntas y podamos aclarar todo. Listo, profesor, ¿y qué materia sería eso? Yo les estaría avisando. En la clase yo les estaría avisando. Ok, listo, profesor. Es la última semana de mayo, creo que es la sumativa, entonces miraremos si de pronto, si la semana de la sumativa es el 25 de mayo, en caso, no recuerdo qué día es la semana sumativa, por ahí debe estar el calendario, tendríamos ese martes libre para hacer preguntas el 18 de mayo. De pronto una horita de preguntas y ya les dejo las 2 horas libres para que de todas maneras tengan ahí tiempo para que se preparen para la sumativa. Listo, profesor. Listo, entonces vamos a iniciar la clase con circuitos trifásicos desbalanceados. ¿Me confirman si ya se ve pantalla? Sí, profesor, sí, señor. Ok, un momentito aquí. Y miro una cosa si tengo alguna simulación con desbalanceado. Acá hay un ejercicio desbalanceado. Bueno, déjame ver. Yo creo que les comenté en la clase pasada que en balanceados, circuitos trifásicos desbalanceados, se necesitaba el cálculo de una ley de Kirchhoff. ¿Cuál es? ¿Quién me recuerda? Creo que era la ley de nodo, ¿no? La ley de nodo, la que dice la sumatoria de corrientes que entra en un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que sale. En circuitos trifásicos desbalanceados, como las cargas son distintas y el sistema de las fuentes está conectado con la carga, lo que se halla son corrientes. Entonces, para poder hallar corrientes, ¿cuál de las dos leyes de Kirchhoff me dice? Se escribe la ecuación en términos de voltaje para hallar corriente. ¿Qué ley de Kirchhoff es esa? Esa es la ley de Mayer.
O sea, la ley de voltaje de Kirchhoff. Ya les comparto pantalla completa mejor. La ley de voltaje de Kirchhoff. Ya les dije que se la estudiaran o se la repasaran porque iba a explicarles algo acá. Primero vamos a tomar un pequeño concepto de lo que son circuitos trifásicos desbalanceados. Se dice que son fuentes de tensiones desbalanceadas o cargas desbalanceadas. Las fuentes de tensiones desbalanceadas pueden ser no que tengan diferentes tensión, sino que de por sí el desbalance viene de que estén desfasadas entre sí 120 grados. A eso se le llaman tensiones desbalanceadas. Pero cuando ya el sistema tiene cargas desbalanceadas, se dice que las cargas son diferentes. Ya los leo por ahí si me están escribiendo. No tengo otro estudiante. Bueno, se dice que las cargas son desbalanceadas. Miren acá, que yo alcancé a mostrárselos. Al ser las cargas desbalanceadas, entonces ya no van a existir corrientes iguales. Ya el sistema tiene cargas diferentes y entonces existen corrientes distintas en cada fase o en cada línea. Y se tiene en cuenta lo que es la corriente en el neutro. La corriente en el neutro se dice que es la sumatoria de corrientes por cada fase, pero en este caso, sabiendo que la corriente que sale de cada una de las fuentes es positiva, pues la del neutro viene siendo la misma que sale, debe ser la misma que retorne, pero en sentido negativo, en sentido contrario, para que entonces se cumpla de que toda corriente que sale de la fuente debe ser igual a la que regresa por el neutro. Entonces, vamos a mirar aquí este pequeño ejemplo de corriente que es sencillo, de circuitos desbalanceados. Y luego si vemos un poco ya uno más complejo por acá, este que está aquí. A ver, sí, este. Entonces vamos a mirar aquí este. Dice, la carga en estrella desbalanceada de la figura 12.3. Mirar a ver si la figura está acá. 12.23. Ah, bueno, esta. De la figura 12.23. En este caso, si se dan cuenta, chicos, acá las cargas están conectadas a una fuente trifásica, pero no en sí la fuente no la están mostrando, sino que simplemente están diciendo que la carga es la que está desbalanceada y que la tensión viene siendo, miren cómo es la tensión en cada una de las cargas, desfasadas entre sí 120 grados, con el mismo valor de tensión, 100 voltios, la primera con ángulo de 0, la segunda con ángulo de 120 y la tercera con ángulo de menos 120. Ahora miramos por qué entonces, bueno, aquí lo dice, secuencia. Dice, la carga en estrella desbalanceada de la figura tiene 3 tensiones balanceadas. O sea, es decir, que puede que el sistema esté balanceado en las fuentes o, como dice el enunciado, aquí dice o, que las cargas estén desbalanceadas. En este ejercicio, quien está desbalanceada son las cargas. Arrancamos y es lo que normalmente ocurre. Las fuentes están desfasadas entre sí, pero las cargas son distintas. Entonces, esto puede ser un circuito sencillo de sistemas de potencia. Ustedes así lo van a estar viendo en sistemas de potencia. Sino que el profesor allá en ejercicios de sistemas de potencia se expresan en sistemas en por unidad. Entonces, ya no se expresan así como lo tenemos acá, sino que ya ese procedimiento el profesor se los explica allá en sistemas de potencia. Entonces, vamos a leer otra vez el enunciado. La carga en estrella desbalanceada de la figura tiene tensiones balanceadas de 100 voltios en una secuencia ACB. Calcule las corrientes de línea y las corrientes neutras. La corriente neutra, perdón, hay una sola corriente neutra. Y las corrientes de línea. Considere la carga CA, 15 ohmios, o sea, resistiva, ZB 10 más J5, que es inductiva, y ZC es capacitiva, 6 menos J8. Entonces, si me están pidiendo que calcule las corrientes de línea, es simplemente calcular las corrientes por independiente. 100 sobre 15 me da esta corriente. La segunda no es que va a ser la misma porque ya en este caso la segunda carga es distinta a 15 ohmios. Toca colocar, si es secuencia ACB, entonces ACB vendría siendo en el orden, si vamos de manera descendiente, la primera corriente es esta, la segunda venía siendo IC, ¿verdad? Que en este caso tiene una impedancia capacitiva, 6 menos J8. Lo paso a polar, hago la división, 100 entre 10, 10. Y
resto ángulos, menos 120 menos 53.13, esto da positivo, se termina restando con un negativo. Ahí está. Y la tercera corriente, en este caso, que es IB, recuerden que puede ser o más 120 o menos 240. Sí, en este caso el libro toma la mayoría de corrientes en circuitos cuando las fuentes están desbalanceadas como más 120. También puede ser menos 240. Entonces, esta es la carga B, que es inductiva, hace la división y tenemos esta corriente. ¿Cómo sumamos? Si por ahí estuve viendo unos quizzes, la suma no se hace 6.67 más 8,94 más 10. No, esto tienen que pasarlo a rectangular. ¿Sí? Entonces, ya teniendo las tres corrientes en línea, lo último que vamos a hacer es hallar la corriente en el neutro. La corriente en el neutro en un circuito trifásico desbalanceado simplemente se halla sumando las corrientes en cada una de las líneas que llegan a la carga. Corriente A, corriente IB y corriente IC. Entonces, aquí está, que es la formulita que vemos aquí, una sumatoria, nada más, por cada una de las líneas, siempre y cuando el circuito esté en estrella. Entonces, recuerden que la corriente en el neutro aparece únicamente si el circuito está en estrella. Miren aquí. Miren acá donde está la corriente en el neutro. Entonces, vamos a mirar aquí. La corriente en el neutro aplicando esta fórmula viene siendo 6,67 pasado rectangular es el mismo 6,67. 8,94 con ángulo de 93.44 pasado a rectangular es este de acá. ¿Quién me explica o quién recuerda, no sé, por qué teniendo este número polar positivo, miren lo que es todo positivo, al pasarlo a rectangular me da esto negativo? El eje de las X. Recuerden que un número polar lo puedo representar como un número imaginario. Matemática de noveno de bachillerato, el número imaginario está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. ¿Por qué la parte real de este número en polar, la parte real, está negativa cuando el número es todo positivo? ¿Quién me puede decir? Si no recuerdan, me lo hacen saber y lo explico. ¿No recuerdan? Bueno, vamos a explicarlo. Ven el grado del número polar, 93.44, o sea, sobrepasa los 90 grados. Llega a los 93.44. Esto sí lo deben saber. ¿Cómo se llama eso? ¿En qué cuadrante cae 93.44? No los estoy escuchando. Roca o Salinas. No los oigo. ¿En qué cuadrante cae 93.44? El ángulo. No los oigo ninguno de los dos. Estamos escuchando aquí, profesor. Ajá. ¿En qué cuadrante cae 93.44 grados? ¿En qué cuadrante? Segundo. En el segundo. Al caer en el segundo, el eje de las X, ¿cómo es? Negativo, ¿verdad? Y el eje de las Y sigue siendo positivo. Por eso la conversión a número rectangular, esto que está aquí, menos 0,54 es negativo. Dependiendo del ángulo que usted tenga en el número polar, así va a ser la conversión al número rectangular. Entonces pasamos a la segunda corriente, que es 10 con ángulo de menos 66. Pasamos a rectangular y tenemos esto y sumamos todas las partes reales y todas las partes imaginarias. Aquí que vemos acá. Y tenemos una corriente en el neutro, luego que la tengamos en rectangular la pasamos 10.06 con ángulo de 178.4. Y ese es el cálculo de corriente en el neutro para un circuito desbalanceado. Vamos a tratar de hacer este ejercicio es bastante largo. Que aquí está el cálculo de potencia para circuitos desbalanceados. Lástima que nada más hay 2 estudiantes. Yo llego a hacer un quiz la semana que viene y yo estoy seguro. Yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes, los 2 que están aquí. Yo estoy seguro que son los únicos que me ganan ese quiz.
el martes que viene. Y vamos a hacer la prueba. Yo voy a aplicar este ejercicio y se viene un quiz el martes que viene. No le digan nada a sus compañeros a ver si realmente vieron la clase. Profesor, ¿y cuándo dijo que había quiz? El martes a las 3:30, el otro martes van a decir. Yo lo dejé visto en la clase grabada que no pudiste entrar, porque ya vi que se salieron 2 más. Entonces, vamos a ponerlos a prueba. Voy a explicar este ejercicio y el martes que viene hacemos 50% del tercer corte, un quiz desbalanceado. Entonces, arrancamos. Dice, en referencia al circuito desbalanceado de la figura, hay A, las corrientes de línea, B, la potencia compleja absorbida por la carga y C, la potencia compleja total suministrada por la carga. Este ejercicio es bastante interesante, chicos, porque aquí en este ejercicio vamos a demostrar que la potencia absorbida por la carga debe ser igual, pero con signos contrarios a la suministrada por la fuente. Entonces, aquí se cumple el principio de conservación de potencia o de energía. Debe ser la misma, pero en signo contrario. Pero todo esto lo vamos a hallar primero, habiendo aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff y para poder hallar las corrientes. Para poder hallar las potencias necesitamos hallar las corrientes. Entonces, toca hallar las corrientes primero. Entonces, este es el circuito. Vemos 3 fuentes de voltaje desfasadas. Ellas están balanceadas. Miren las que están balanceadas. Son la misma magnitud, pero se encuentran separadas entre sí. 120 grados. ¿Qué secuencia es? ¿Quién me dice qué tipo de secuencia es esa fuente? Estrella. La secuencia es si es positiva o ¿cómo es? ABC o ACB. ¿Qué secuencia es? Secuencia negativa. ABC. A ver, sí, posible. Mira la fase A, la línea A, 0 grados, la línea B, menos 120, entonces ya tú deduces que la otra es menos 240 o más 120. ¿Sí? Ok. Entonces, arrancamos haciendo este ejercicio. Atención a esto porque es bastante largo, pero voy a tratar de resumirlo por la cuestión de que ya este tema ustedes lo que es LBK ya lo deben tener claro. Entonces, es un circuito estrella, como lo había dicho Daniel, y vemos que las cargas son diferentes. En la línea A está J5, en la línea C está menos J10 y en la línea B es resistiva 10 ohmios. Nos piden hallar las corrientes de línea, o sea, IA, IB e IC. ¿Está? IA, IB e IC. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a enumerar las corrientes como lo hacíamos en un circuito sencillo de 2 mallas. Ya sea si era resistivo o si era circuito de corriente alterna donde mezclábamos resistivo, capacitivo e inductivo. Entonces vamos a mezclarlo como circuito de corriente alterna ya que el sistema es puramente de corriente alterna. Cuando yo digo enumerarlas, quiere decir que vamos a tratar de decir que esta corriente que circula en esta malla de aquí, primero identificamos las mallas. ¿Cuántas mallas vemos? Vemos 2, I1 e I2. Sabemos que las corrientes de línea son IA, IB e IC, pero vamos a enumerar son las corrientes de malla, I1 e I2. Esas son las mallas, mientras que las otras son las corrientes de línea. Entonces procedemos a armar las ecuaciones de malla para poder calcular IA, IB e IC. Entonces yo puedo decir, será entonces que IA es igual a IC, perdón, que IA es igual a I1, sí. Miren acá, es la misma. I1 es la misma IA. ¿Puedo decir que I2 es igual a IC? Sí, miren que es la misma acá. No digo que IB porque IB está en el centro, está aquí en la tercera fase. Que I2 es igual a IC, pero en sentido contrario. Miren cómo va I2. I2 va por acá, llega a este punto, baja por el capacitor y se encuentra con IC. O sea, va en sentido contrario. Eso lo vamos a ver al final, allá cuando veamos el cálculo de las potencias. Y vemos que IB, ¿a qué sería igual entonces IB? ¿Quién me dice? Cuando hacíamos un circuito con 2 mallas, ¿qué pasaba con la corriente que estaba en el centro? Se restaba. Se restaban las de las 2 mallas, ¿verdad? I1 menos I2. Bueno, entonces esa es IB, I1 menos I2. Listo, ya después que la tengamos identificada, arrancamos a armar las ecuaciones de malla.
Dice, se aplica el análisis de malla para el lazo 1, malla 1. Empezamos. La malla 1, ¿qué componentes posee? Tiene la fuente de voltaje. Vamos a arrancar por la fuente. Esta fuente de voltaje, esta fuente también, esta bobina y esta resistencia, ¿verdad? Esos son todos los elementos que pertenecen a la malla. ¿Cuál es el elemento que está compartido con otra malla? De los 4 que acabo de señalar por ahí. La fuente de Esta la es la otra malla. que está compartida. Ajá, ¿cuál sería la que está compartida con otra malla? La Pero en fuente. este caso no miremos la fuente. Recuerden que la fuente no la compartíamos con otras mallas, sino los elementos La única elemento que está compartiendo es la resistencia ahí con la de otra. 10. Listo. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hemos venido aplicando con malla. Empezamos con signos de entrada. Si empiezo con signos de entrada y arrancamos tomando la corriente por aquí, sería 120 con ángulo de menos 120. Ese es el valor de la fuente. Luego sigo por acá y subo. ¿Cuál es el valor de esta? Signo de entrada, menos el negativo. Si ya tomé signo de entrada en la fuente, entonces signo de entrada para todos, para las demás fuentes. Signo de entrada para la segunda fuente, negativo. ¿Y esa fuente cuál es? 120 con ángulo de 0. Pertenecen a la malla 10 más J5. ¿Qué malla estoy? Y 1. La coloco positiva. Está compartida con otra malla, 10 ohmios. ¿Contra qué malla está compartida? Contra I2. ¿Sí? Ya esto es leyes de Kirchhoff de introducción a los circuitos. Creo que a los dos les di clase ya. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Reducimos. ¿Qué hace aquí? Agrupa términos. Estos dos los pasa de aquel lado, pero antes de pasarlo, o los puede colocar en rectangular, los pueden colocar en rectangular y luego cambian de signo cuando pasen de aquel lado y ya luego lo pasan otra vez a polar. El libro acá muestra este valor, 120, 120 por raíz de 3, esto es 207 punto algo. Pueden colocar el número en decimal. Pasa que el libro acá lo expresa en raíz como para tratar de reducirlo un poco o demostrarlo más matemático. Entonces, esto aquí es, luego de que nosotros pasemos esto a rectangular, lo pasamos al otro lado, sumamos, lo pasamos a polar, nos da 207.79. Y lo demás, miren que queda igual. Listo, esta es la malla 2, la malla 1, perdón. Malla 2, ayúdenme ustedes a armar la malla 2. Roca, ya Salina por ahí me ayudó a armar la malla 1. Ayúdame a armar la malla 2. ¿Cómo? Mira el sentido de I2. Arrancamos desde aquí. ¿Quiénes pertenecen a la malla? Más 120 con ángulo de 120. ¿Quién más? Menos 120 con ángulo de menos 120. ¿Y quién más? 10 ohmios de resistencia. Y 10. ¿Quién más? El capacitor también. sí, es menos. ¿Y contra qué más? ¿Y el otro elemento compartido cuál vendría siendo? El capacitor. Sí. No, mijo, la resistencia. ¿Acaso esto es una malla? Esta es la otra malla. Les digo así para confundirlos, para ver si están pendientes. O sea, está bien lo que dijiste, pero cuando te dije que quién es el otro elemento que está compartido, te dije el capacitor, para ver si estabas pendiente, me dijiste que sí, es la resistencia. La resistencia está compartida con la otra malla, que es I1. Entonces vamos a ver malla 2, lo que tú dijiste ahorita. 120 con ángulo de menos 120, el otro signo de entrada, menos 120 con ángulo de menos 120. ¿Quiénes pertenecen a la malla? 10 menos J10, aquí está. Está positivo, sí. ¿Estoy en qué malla? Malla 2. ¿Quién está compartida? Menos 10 y 1. Aplicamos lo mismo. Reducimos, cambiamos, pasamos todo lo que no tenga variable, lo que sea número, lo pasamos para el lado derecho y ordenamos la variable. La idea es que siempre quede el orden de la variable I1 y luego quede I2. Tenemos la ecuación de malla 2. Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. ¿Qué hacemos? Nos vamos por dónde? Por ecuación matricial, ¿verdad? Por Kramer. Entonces, ordenamos 10 más J5 menos 10, si la armamos verticalmente, por agrupación de variables, y 1, sacamos las dos variables, y 1 y 2, e igualamos las ecuaciones. Una es igual a esto, que es la que está arriba, y la otra es igual a esto, que es la que está abajo.
Luego agrupamos verticalmente la segunda variable, I2. Empezamos por la malla 2 menos 10, miren acá arriba. Y 10 menos J10 acá abajo. Listo, multiplicamos en cruz para poder hallar el determinante principal y luego vamos reemplazando para poder hallar el determinante 1 y el determinante 2. Recuerden que nada más son dos mallas, ¿sí? Entonces es una ecuación de 2 por 2. Entonces empezamos. Esto lo multiplicamos en cruz, 10 más J5 por 10 más J5 por 10 menos J10 menos 10 por menos 10. Entonces, ¿dónde está? Pero para multiplicar eso, profesor, hay que pasar eso a polar, ¿no? Sí, aquí ustedes empiezan a estar pasando a polar, rectangular, porque la fórmula cuando ustedes dieron álgebra, ¿cómo era? Era esto por esto menos esto por esto. Ese menos es este que ustedes ven aquí. O creo que ya lo que hacen al final, sí, ya lo que hacen es colocan ya el resultado. Ya aquí el libro pues no hace el cálculo tan profundo como lo hacía en el capítulo 9 cuando estábamos viendo Kramer en leyes de Kirchhoff con circuitos de corriente alterna y con impedancia, sino que ya les coloca el resultado final. Esto por esto menos esto por esto da un resultado de 10 menos J50. Recuerden que tienen que estar pasando a polar y al final, como están restando, tienen que pasar a rectangular. Y al final pues lo coloca en polar. ¿Por qué lo coloca en polar? Porque a la final va a tener que uno que dividir. Entonces por eso es que los determinantes dan el resultado en rectangular, pero los va yendo pasando a polar. Determinante 1, recuerden, tomamos esto de acá y lo colocamos ¿dónde? Aquí. Y multiplicamos en cruz, que es lo que vemos acá. Esto por esto menos esto por esto nos da este resultado y pasa a polar. Nos da el determinante 1 acá. Determinante 2, lo mismo. Cogemos esto de acá y lo colocamos aquí en el segundo, que es lo que nos da este determinante. La misma multiplicación en cruz. Este por este menos este por este. Recuerden que el menos también hace o afecta la multiplicación. Si es menos por menos, es más. Entonces, tenemos esto como resultado y al final pues nos da un número polar como este. Tenemos los tres determinantes, el determinante principal y los otros dos. ¿Qué hacemos ya al final? Corrientes de malla. Corriente de malla 1 es igual al delta 1 sobre delta y la corriente de malla 2 es delta 2 sobre delta. Delta 1 es esto, 4015 con ángulo menos 45 sobre el delta principal, que es 70, acá, 70.71 con ángulo de menos 45. Resulta que cuando los dos ángulos son iguales, ¿qué pasa si los estoy restando? Menos 45 menos menos 45 se convierte el 45 de abajo en positivo. Menos 45 más 45, eso da 0. En la resta de los ángulos, ya las magnitudes se dividen. 4015 entre 70.71 me da esto de acá. ¿Sí me están entendiendo? Una operación matemática de números polares. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bueno, en mi parte sí. Listo. Y 2, lo mismo, delta 2 sobre delta, ya que la delta es la misma, 3023 y hacemos esto de acá. Teniendo ya las dos corrientes de malla, o sea, este es el procedimiento para hallar corrientes de malla en un circuito de estrella. Miren que no es un tema que no hayan visto, sino que se aplica, es ley de voltaje de Kirchhoff. Se hallan es por malla. Entonces pilas con el quiz que viene a la clase que viene. Hacerles uno igualito, así, pero les cambio las cargas. Entonces vamos a mirar así como está este. Bueno, luego listo, tenemos las dos corrientes de malla. Calculamos las de malla. Nos están pidiendo son las de línea. Vamos a ver entonces. Aquí son iguales. Aquí están. Como antes de empezar el ejercicio habíamos identificado que IA era igual a I1, ¿verdad? Entonces esa I1 es igual a IA, entonces esa IA es 56.78. Esta corriente de aquí. Luego que vemos I2. Vamos por IA, vamos ahora por IC, perdón, por IC. Ya que IB es la de la mitad la damos de último. Ya que IC es igual a I2, pero en sentido contrario. Entonces vamos a mirar acá. IC es igual a I2, pero en este caso negativa. Cuando las corrientes se encuentran, recuerden eso siempre. Si se encuentran, cámbienle el signo. Si se encuentran dentro de la misma malla, cámbienle el signo. Entonces IC es la misma, pero entonces es la misma I2, pero con el signo contrario.
Resulta que el I2 es 42.75 con ángulo de 24,9. Ya los leo por ahí. Me están escribiendo de otro estudiante que están escribiendo ahora. Listo, ya por ahí está Herrera y Suárez, ya llegaron. Quiz el martes que viene, ya saben, de este ejercicio. Así que vean la clase ahorita o después de lo que ya he venido explicando. Entonces, como IC es igual a I2, pero en el sentido contrario, ¿por qué? Los pongo en contexto los que llegaron ahorita. Recuerden que I2 va así e IC va así, entonces I2 se encuentra. Por eso cuando calcule la malla I2, digo que es igual a IC, pero negativo. Miren el valor de I2, 42.75 con ángulo de 24.9. Al pasarlo negativo, me da la misma magnitud, pero algo sucede con el ángulo. Vamos a explicarles esto. Vamos a llevárnoslo para acá. Ahora les explico este de cuál es. Ah, este fue el de ahorita. Vamos a mirar esto aquí. Como habíamos dicho que llevaba el signo contrario, vamos a hacer lo siguiente. IC es igual a menos I2, pero ese I2, voy a ponerlo esto más. ¿Tienen calculadora por ahí, chicos? Sáquenme el rectangular de esto, de 42.75 con ángulo de menos 155. ¿Quién lo hace por ahí rápido? Rectangular de 42.75. Menos 38,77. 0.77. Menos 17,99. 7,99. Listo. Confío en el resultado que me está diciendo el compañero. ¿Sí? Los demás les da. Rectangular de 42,75, menos 155.1. Punto 1. Le colocaste el negativo al ángulo, ¿verdad? Sí. Está bien. Sí, está bien, profesor. Listo. Entonces, miren el menos que yo, el menos este negativo que ustedes ven aquí antes de I2, mírenlo dónde está. Yo no lo he quitado por ahí, miren dónde está acá. Lo que hicimos fue únicamente convertir este número polar en rectangular. Aquí está. Ahora, ¿qué trabajo hace el negativo? Hace el siguiente trabajo. Destruir todo lo que vea en el signo después de los corchetes. ¿Cómo queda? Queda 38.77 más J 17.99. Sáquenle el polar a eso. Ah, no, chicos, espérense un momentico, espérense. Yo tomé fue el resultado. Teníamos que tomarle era este. Ya. Teníamos que tomarle era este. Ahora sí. ¿Por qué? Porque esta es la corriente calculada. Ya la otra es el resultado. Así que quiero explicarle de dónde viene el 155. Ahora sí, sáquenle el rectangular a eso. 42.75 con ángulo de 24.9. Profesor, eso da 38.77. Positivo. Sí, positivo. Y el número imaginario es más J 17.99. Bueno. Sí, porque ya lo estábamos haciendo, era con el 151. Ya les explico. Lo que les quiero explicar es de dónde viene ese cambio de menos 151. Yo lo estaba haciendo ya bajo esa conversión, bajo algo que ya había hecho el libro, convertirlo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El menos cambia de signo todo lo que esté después del corchete. Me queda menos 38.77. Cambia todo, hasta el imaginario. Menos J 17.99. Sáquenle el polar a eso. Profe, da el resultado que da el libro. Da el resultado que vemos en dónde, acá. Entonces, lo que quería explicarles es eso, de dónde viene este ángulo de aquí.
recuerden que cuando hay un signo, ojo lo que voy a decir, cuando hay un signo, en este caso, si tenemos la corriente I2 escrita como número polar, ¿verdad? Cuando hay un signo negativo, vamos a colocarlo aquí. Cuando hay un signo ¿cómo es que antepone un número polar? No se puede meter ese signo en la conversión cuando lo vayamos a pasar a rectangular, a esto de acá abajo. Tenemos que sacar el signo, miren aquí donde está, y ahí sí pasar lo que está dentro del corchete en rectangular. Cuando ya lo tengamos a rectangular, ahí sí el signo hace su trabajo. Destruye todo y cambia de signo todo lo que encuentre. Si es positivo, cambia a negativo o viceversa. ¿Por qué? Porque si usted mete un signo negativo en una calculadora de un número polar para sacarle rectangular, la calculadora le va a arrojar error matemático. No se puede sacar no sé, a una magnitud de un número polar no se le puede sacar el rectangular. ¿Sí? Entonces, para que eso lo puedan tener claro ahí. Que de pronto vayan bien para el cálculo de la corriente y resulta que cuando ya van por aquí se confunden y no lo saben sacar, o de pronto se equivocan aquí y a la hora de hallar las potencias todas les sale mal. Y después no les da esto. Profesor, no se me está cumpliendo que son iguales. Te toca revisar las corrientes de malla. Te toca revisar acá, desde por acá. Listo, entonces ese es IC. Y B. IB es igual a I2 menos I1. ¿Por qué? Recuerden que IB es la que está en el centro de las dos mallas. I1 va así, como voy haciéndolo en el cursor, e I2, ¿cómo va? Va así. Entonces, por eso es que IB, el resultante de IB es la resta de las dos corrientes que vemos aquí. I2 menos I1. ¿Y cuál I2 es? ¿Cuál es esa I2? Es esta. 42.75. Recuerden que esta es IC. Nada tiene que ver IC, sino que simplemente en la etiqueta IC va en sentido contrario. Pero si dicen I2, entonces I2 es esto. 42.75 menos IC. Menos I1. 56.79. Este es I2 menos I1. Nos da un resultante de... Listo, tenemos las tres corrientes de línea. Al tener las tres corrientes de línea, viene el tema que les dije, potencia en circuitos trifásicos desbalanceados. Sé que había salido por ahí algo en la sumativa, pero la potencia que salió en sumativa era más o menos de un circuito como el que expliqué ahorita. Era nada Pero, más es... pero en delta estaba. Ajá, estaba en delta, entonces tenían que tener en cuenta que era la misma tensión y que lo que tenían que hallar era las corrientes. Si el circuito era trifásico, era por raíz de 3 y ya después aplicar tensión al cuadrado sobre la impedancia. ¿Sí? Esta de acá. Recuerden que la potencia yo la podía hallar como, bueno, porque en el libro aparece así, como la tensión al cuadrado sobre la impedancia o también y al cuadrado por la impedancia, y en este caso, ¿qué más? BRMS por IRMS conjugada. Entonces en el libro que ustedes tenían que hallar, creo que tenían era la tensión y la impedancia. Tienen que hallar la corriente por cada una, por ley de Ohm, como lo que acabé de hacer ahorita. Y ya después aplicaban esto acá. Un estudiante del otro curso, del curso de Christian, porque ellos estaban sin profesores. Estaban sin profesora, chicos. La ingeniera Laura, ella renunció, haciendo un paréntesis aquí, la coordinadora de práctica. Entonces, pues, le salió una mejor oferta y ahora está el ingeniero Cristian Moreno. Creo, no sé si ya les dio clase, creo que les va a dar circuitos 2, porque yo les doy hasta aquí, hasta circuitos 1, y él los recibe con circuitos 2 o el profe Adalberto. Los dos profesores son muy buenos, entonces cualquiera de los dos les puede dar circuitos 2.
Entonces, Cristian Moreno es el nuevo coordinador de práctica. Por ahí les estaré dando el correo, que sé que estudiantes ya cuando están en quinto, en sexto, no sé si ustedes ya más adelantados les hacía falta circuito 1, es bueno que tengan ese contacto ahí. Profe Cristian de ahí como profesor del programa y como coordinador de práctica. Entonces, toda esa gestión ahí para que la tengan pendiente. Ah, listo, profe. Listo, entonces vamos en el mismo ejercicio que estábamos, listo, ya hallamos las tres corrientes de línea y procedemos al cálculo ahora de potencia compleja absorbida por la carga, es la que me está pidiendo el punto B del ejercicio. Como es aquella potencia que me está diciendo que es absorbida por la carga, debo identificar, mira, parecida a la fórmula que les dije ahorita, esta, I al cuadrado por Z. Como es la potencia absorbida por la carga, debo relacionar entonces esa potencia con la impedancia que me dio el circuito al inicio del ejercicio. Por cada carga. Recuerden que como es desbalanceado, las cargas son diferentes. ¿Y cuáles son las corrientes de línea? Las que acabamos de hallar. ¿Por qué tienen valor absoluto aquí? Vamos a mirar que únicamente estamos tomando la magnitud. Miren que no estamos tomando el número polar, sino que solamente la magnitud. 25.46, eso es IB. Miren acá. ¿Y a cuál es? 56, ya que aquí pues nada más es. Los ángulos se terminaron restando cuando se hallaron las corrientes y terminó la corriente pues sin ningún desfase. Y en el punto C, 42.75. Elevamos al cuadrado las tres corrientes y multiplicamos por cada impedancia. J5, que es la carga A, que está conectada ya, 10 y menos J10. Miren acá, J5, 10 y menos J10. Procedemos a multiplicar y nos da una potencia en cada una. Entonces, como estamos en la carga A, colocamos potencia compleja en la carga A, potencia compleja en la carga B y potencia compleja en la carga C. Multiplicamos las corrientes de línea por cada una de las impedancias de la carga y nos da una potencia. Esta, porque tiene una J, recuerden que esta J que está aquí se mantiene y únicamente se eleva al cuadrado la corriente y se multiplica por 5. Y esa J pues se mantiene ahí. Es como decir 5 con ángulo de 90. Multipliquen todo esto por 5 y el ángulo de 90 viene siendo escrito con la J adelante. Recuerden que todo número rectangular que no tenga la parte real, únicamente la parte imaginaria, como este que vemos aquí, esa J, si yo lo ubico en el plano cartesiano, únicamente iría en el eje de la Y. O sea que tiene una inclinación de 90 grados. Por eso es que cuando él nada más está a la parte imaginaria, su ángulo, y si quieren pueden hacer la conversión, su ángulo a número polar es el mismo número, 16.120, y en la calculadora les aparece con ángulo de 90. Si es negativa, 16.120 con ángulo de menos 90. Si nada más tiene la parte imaginaria. La parte B, ¿cómo es la potencia compleja en la fase B? La fase B quiere decir la fase del circuito. O sea, la línea. En este caso, pues fase A, fase B y fase C. Nos da una compleja como la que vemos aquí. ¿Por qué no nos da ni siquiera un número rectangular? Porque aquí es donde está conectada la resistencia. Miren acá donde está. Aquí estamos hallando la potencia aquí. Aquí está conectada la resistencia. Por eso en este caso, pues, no vemos una potencia que nos dé expresada como un número complejo. La parte C está conectada al capacitor. Entonces, por eso es que la potencia nos da negativo. Y ahorita en la A no estaba conectada a la bobina. Por eso es que la potencia nos da positiva. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Dice la potencia compleja total absorbida por la carga, que quiere decir la total combinada de las tres cargas, viene siendo igual a la suma de las tres. ¿Sí? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Como la parte real no se suma con más nadie, que viene siendo la de la fase B, la de la carga B, se vuelve y se escribe 6.480. Y las partes imaginarias sí, 16.120 menos 18.276. Como 18.000 es más grande que 16.000, pues predomina el signo negativo y se restan. 2.156 me da el resultado. Esa es la potencia compleja total de las tres cargas, la que me absorbieron las tres cargas. Me absorbieron 6.400 vatios y pues se
se trataron como de almacenar, en este caso, 2156. No lo llamemos pérdida, pero sí, un poco, si es negativa, no se considera como pérdida, sino más bien como energía almacenada. Entonces, esta es la carga absorbida por la potencia compleja absorbida por las tres cargas. Ahora, punto C, me dice, hay la potencia provista por la fuente. ¿Qué quiere decir provista por la fuente? Ahora vamos a demostrar que esa potencia que calculamos absorbida por la carga, que es la que está acá arriba, esta es la que está aquí, va a ser igual a la que me entreguen las tres fuentes de voltaje, pero con signo contrario. ¿Por qué con signo contrario? Recuerden que en circuitos decíamos que cuando una fuente cede energía, tú le estás restando energía a la fuente, ¿verdad? Cuando ella entrega energía al circuito, ese es el papel de ella, entregar energía a los elementos pasivos del sistema. Los elementos pasivos consumen energía y por eso su potencia es positiva, mientras que los elementos activos, al cederle energía a esos elementos pasivos, tú le estás, ¿cómo es tú le estás dando? La carga le está restando potencia o le está restando energía a esa fuente. Entonces, vamos a darnos cuenta que esa misma potencia que vamos a calcular en las fuentes va a ser negativa. Entonces, vamos a verificarlo acá. Entonces, procedemos. En cuanto a la fuente A, vamos a identificar ahora estas potencias provistas por la fuente con las letras SA, SB y SC. ¿Por qué? Mírenlo acá. Línea A, línea B minúscula y línea C minúscula. Cuando hallábamos la potencia absorbida por la carga, colocábamos era potencia compleja en la carga A mayúscula, potencia compleja en la carga B mayúscula y potencia compleja en la carga C mayúscula. Mientras que las fuentes ABC, en este caso, son minúsculas. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Cuál va a ser ahora la fórmula? Recuerdan que para la potencia compleja en circuitos trifásicos, lo que yo les comentaba era BRMS por IRMS. ¿Sí se acuerdan? BRMS por IRMS conjugada, si era la compleja. Déjenme a ver si eso lo tengo por aquí. Potencia compleja, inductancia acá. O si no está aquí, yo lo... BRMS por IRMS conjugada, triángulo de potencia, ejercicio de potencia trifásico. Déjenme ver dónde está. Ay, perdón, chicos. ¿Dónde está? Que no le pase el triángulo de potencia, lo que he pasado. Lo que quiero nada más es mostrarles el triángulo de potencia. Ejercicio de potencia, corrección, triángulo de potencia. Acá. Bueno, está un poco con un ejercicio. No. Miren aquí. Potencia aparente y potencia compleja. Esta de acá. BRMS por IRMS conjugada, cuando lo vimos la primera vez. Ahora, como lo estamos haciendo en un circuito trifásico, ya sabiendo, entonces es por eso que damos a entender que esta BRMS que vemos allá es el voltaje de la fuente, de la primera fuente. Como está en estrella, es la tensión de fase. Por IRMS conjugada viene siendo la corriente IRMS de la línea A. Así sucede con nosotros. Voltaje de la fase B por la corriente de la línea B. IRMS de la línea B y voltaje de la fase C. Esto venía siendo BCN. Aquí el libro se equivocó. BCN. En esta de acá. Por la corriente IRMS de la línea C. ¿Ese negativo qué es? Si la fórmula no lo tiene negativo. Por ahí está. ¿Dónde está? Miren que la fórmula no lo tiene negativo. Como estamos hallando la potencia provista por la fuente, es por eso que le agregamos el negativo, porque esa potencia es la que la que la carga le está restando a las tres fuentes. Entonces, por eso que se le antepone el negativo. Procedemos a calcular. Recuerden que si hay un negativo delante de un número polar, ya sabemos qué hacer. Ahorita lo vimos cuando hallamos la corriente. Entonces procedemos. Primera carga, primera potencia en la carga A. Como la corriente es
esta que vemos acá y no tiene ningún desfase con respecto a la tensión. Simplemente multiplicamos 120 por 56.78 y le colocamos el negativo acá. Aquí está. Esta es la potencia compleja en la carga A que la fuente le entrega a la carga A, la fuente de la línea A. Vamos ahora a la potencia compleja que la fuente de la fase B le entrega a la carga B. Procedemos a hacer lo mismo. La tensión en este caso es menos 120, ya que es una secuencia ABC, con la corriente de la línea B. ¿Cuál es la corriente de la línea B? La que hallamos por aquí. IB me dice que es igual a I2 menos I1. Entonces hacemos el rectangular y luego lo pasamos a polar. Y aquí lo tenemos. Por algo, ¿recuerdan que yo les dije? Por algo los están pasando todo a polar, porque a la final los va a utilizar en las potencias. Entonces acá los está usando. Entonces por IB conjugado, vamos a mirar. El ángulo aquí es 135, 25.46 con ángulo de 135. Entonces, IB conjugado viene siendo el mismo, pero con ángulo menos 135. Procedemos a multiplicar esto con esto, dejamos quieto el signo negativo. 120 por 25.46 me da esto de acá. Y menos 120 menos 135 me da 200. Bueno, se suman los ángulos y ya después se conjuga. Estoy en la B, sí. Se suman los ángulos y ya después se conjuga. Al parecer aquí creo que hay un error, ¿no? Ah, no, no. Es que aquí ya el libro hizo la conversión. Al parecer aquí menos 120 menos todas 255. Al quedar negativo, chicos, espérense que me están llamando. Chicos, denme un minutico que me estoy recibiendo una llamada, ya vengo. Listo ya. Chicos, ¿sí me oyen? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bueno, vamos a mirar por acá. Bueno, y vamos por aquí. Parece que el banco tiene problemas. Ya, mirar aquí. No, ya. Miércoles, al parecer el monte. Déjenme abrir el libro otra vez. Página 528. Ese fue el cargador que ahora lo conecté. Listo ya. Página 528.
Bueno, y vamos por ahí. Es que ya casi estamos terminando este ejercicio. Por eso lo quería explicar bien porque es la primera nota del último corte. Voy a tomar un ejercicio muy parecido a este, la clase que viene. Entonces, vamos por aquí. Segundo ejercicio, que es este de acá. Segunda corriente ya. Segunda potencia, ¿qué? Provista por la fuente. Sí, ¿verdad? Porque la B es absorbida por la carga. Estamos demostrando de que ambas deben ser ¿qué? Las mismas, pero con signo contrario. Las provistas por la fuente deben ser negativas y las absorbidas por la carga positivas. Entonces, hacemos el cálculo de la carga de la potencia en la fuente, la que le entrega la carga A. Luego, esta potencia multiplicamos, sumamos ángulos. Esto aquí sí de pronto habrá algún errorcito por acá, porque esto debe dar diferente. Ah, pero ya entendí. No está malo, sino que como estos ángulos da 200 y pico y al final ya el resultado él lo pasa a polar, entonces lo que hace es que al pasar a polar, ya aquí está mostrando es el último ángulo que dio después de pasar al polar. Y ya luego lo pasa a rectangular y lo tiene ahí. Mire que está dejando las potencias complejas de las fuentes, las que están suministrando la fuente a las cargas en rectangular, porque a la final las va a sumar. Entonces, en cuanto a la Profe, carga, pero ¿por qué da 105? lo que hace es lo siguiente. Miren a ver si tengo la calculadora ya. Sí, ya la vi. Bueno, vayan sumando menos 120, vamos a hacerlo. Menos 120 menos 135 y multipliquen 120 por 25.46. A ver si les da esto. Sin incluir el La menos. No incluyan multiplicación el sí da eso. La Pero multiplicación sí da. no, en los ángulos da menos 255 en el Sí, da ángulo. 255. Ahora, cojan ese ángulo menos 255. Vamos a hacerlo aquí. Acuérdense ahí, 3000 sin tomar ese ángulo de ahí. Vamos a hacerlo nosotros. ¿3000 qué? 3055. Con ángulo de 250, menos 255. Listo. Vamos a ponerle el negativo aquí. Ponemos esto en corchete como lo había explicado ahorita. Ahora sí, pásenme eso a rectangular. Sin el menos. El menos todavía no ha hecho nada ahí. Háganlo ustedes ahí mientras yo lo hago acá para ver. 3055. Separan de la coma menos 255. ¿Cuánto les da? Menos 790.69. Y el imaginario es más 2950.90. 2950. 2950. Pues. Punto 90. No sé si le va a agregar. Vamos a ponérselo así, dos decimales después de la coma. Listo, ahora el más, el menos, ahora sí hace lo que es. Queda entonces 790.69 menos. Bueno, aquí está J, ¿no? Tenerlo claro que es el signo menos y el otro es, como es más y el otro es menos. Convierte todo, ¿verdad? Ahora, esto que estoy escribiendo, pásenlo a polar. El de abajo, el último. Profe, da con un ángulo de menos 75. 2950.90. Sí, tanto tendrá el 790 que esta calculadora no veo, 790.69 con una impedancia de 2950.90. Estoy haciéndolo aquí. Da 3054 con ángulo de menos 75. Sí, el error lo tiene el libro, chicos. Hay un error en el libro. Y eso tuvieron que haberlo corregido. Esto aquí Sí, no o existe. tiene error. ¿Cuánto ve que dio el ángulo? 75. 75, sí, 75. Y eso, 75. No lo miro acá. 75 negativo. Al conjugado queda positivo. Ajá. Un momentico aquí. Sí, no hay manera de. Es eso, el error está aquí. Este ángulo no va ahí.
Es como ustedes lo tienen ahí. Bueno, listo. Entonces, al final de pronto él lo toma, imagino que a la hora de impresión del libro, cuando imprimieron el libro, les dio el resultado, pero al momento de transcribirlo acá, miren que el resultado sí da. Vamos a llegar aquí. La fase C o la fuente C, aplicamos lo mismo, 120. Aplicamos esto de acá. Miren que este sí, ¿verdad? Miren aquí. 120 más 155, 275.1. Ahí sí, ese sí, sí coincide. Multiplicamos magnitudes, anteponemos el signo ángulo y el signo negativo, y lo que hacemos es pasar esto a rectangular y luego el ángulo convierte todo cambia los signos y luego lo pasamos a polar. Bueno, en este caso lo tenemos en rectangular ya. Listo, entonces ¿qué hacemos? Sumamos todas las potencias complejas que me entregaron la fuente a las cargas. Ven acá. Al sumarlas, me da que la fuente de la carga es menos 6.480, la provista, o sea, la que me entrega la fuente. Y miren la que me consumió la carga, 6.480 positivo, mientras este es 6.480 negativo. O sea, sumo este y sumo este. Sumo los tres. Incluso, yo creo que no, menos 6.800 y menos 2.000. Este rectangular no va. Pero ellos sí les da, bueno, les debió dar resultado coincidiendo con este. Pero acá el error lo tienen es acá, en el rectangular. Porque si, pero este es 400. Yo pensé, yo estaba viendo 4.000. Sí, el error lo deben tener por ahí en el segundo. Entonces lo que hacen es que sumar reales y luego suma imaginarios. Y la suma de reales da menos 6.480, la provista por la fuente, mientras que la absorbida por la carga positiva, 6.480. Más J 2.156, que es la suma de los imaginarios, bueno, más bien de estos dos, más J 2.156, mientras que la provista por la absorbida por la carga, menos 2.156. Entonces sí se dan cuenta de que se confirma el principio de conservación de potencia. Y aquí acaba el ejercicio. El ejercicio es bastante completo. Aplica el EBK, aplica, bueno, desde un principio señala de que es un circuito ABC. Aplica el EBK para hallar las corrientes de malla, que nada más son dos corrientes de malla, y relaciona de que I1 es igual a IA y que I2 es igual a IC, pero en sentido contrario, y que IB es igual a I1 menos I2. Luego que ya las haya y las etiqueta y luego haya las corrientes de malla, relaciona con las corrientes de línea y procede a calcular las potencias. Primero calcula las potencias absorbidas por las cargas y luego verifica que las potencias suministradas por la fuente sean las mismas, pero en sentido con el signo negativo. Entonces miren que este ejercicio es bastante completo. Profesor, y una pregunta. ¿Sí? Para aplicar el método de malla, nada más cuando la configuración es estrella. Depende también. Sí, en este caso la configuración estrella, miren que salen dos mallas, nada más. Si la configuración fuera delta, miren acá. Hay las corrientes de línea en el circuito trifásico desbalanceado. Miren que las fuentes son, vamos a ver aquí. Las fuentes siguen siendo balanceadas, pero las cargas son desbalanceadas. ¿Qué sucede aquí? Aquí tienen que tener en cuenta algo. Tienen que tener en cuenta sencillamente es que si el circuito es delta, ya sabemos que entonces la tensión aquí y la tensión acá y la tensión acá es la misma. Entonces las corrientes son diferentes en cada una de las fases de la carga. Entonces la corriente deben mirar a ver si la tienen que hallar aplicando raíz de 3, como es un circuito trifásico, o si la tienen que ir aplicando simplemente por ley de Ohm en circuito trifásico. Tensión sobre impedancia. Y así hallan las corrientes. La cuestión es hallar que la potencia total absorbida, que viene siendo ya hallando primero las corrientes, como ven ustedes aquí, para poder luego tener las corrientes, hallar las potencias en cada uno. Entonces, si alcanzo a buscar una clase, no alcanzo a hacerles una clase
de potencia en delta desbalanceado, que lo puedan entender, lo hacemos acá. Sí, pero lo que quiero es que analicen este circuito porque voy a hacer un quiz la semana que viene. Hay gente que se me salió de clase hoy. Bueno, tienen algunos inconvenientes aquí. Entonces le dicen a los compañeros que no están de que el profe va a hacer un quiz el martes, 3:30, el quiz que dura 1 hora. ¿Cuánto me demora aquí explicándolo? Explicándolo pues se demora más que haciéndolo. Entonces, eso en 1 hora ustedes hacen ese ejercicio. Ya con circuitos trifásicos desbalanceados cerramos el tercer corte. Vamos a ver si estos son puros ejercicios y aquí arranca. Aquí hay balanceado y desbalanceado. De aquí es donde saqué el taller de la semana del corte pasado. Y la clase que viene vamos a tenerlos acá con magnéticamente acoplados. Vamos a dejar la clase hoy hasta aquí, porque ya aquí es un tema totalmente distinto a todo lo que hemos visto. Porque aquí vamos a hablar, necesito que lean este capítulo, porque del tercer corte, chicos, sale mucha pregunta de contexto, de lectura. Muchos no están leyendo. Entonces, lean qué es inductancia mutua, cómo se producen los campos magnéticos en dos bobinas que no están conectadas físicamente, sino acopladas magnéticamente. ¿A qué se le llama el fenómeno de inductancia mutua? Entre mayor proximidad, ¿qué sucede? Entonces, váyanse leyendo el capítulo 13 del libro, que ya vamos por página 555. Entonces, vayan realizando ejercicios del capítulo 12 de circuitos desbalanceados. A ver si aquí Sádico muestra ejercicios desbalanceados. Ah, sí, mírenos aquí. Miren que este es delta también. Las cargas son diferentes. ¿Este qué circuito es? Este que estoy acá señalándole. ¿Cómo lo ven conectado? Eso es estrella delta. Estrella delta. Miren que la estrella está pues acostada y la delta también. La estrella es la fuente y la delta es la carga. Este es estrella. Desbalanceado, sí. O sea, profe, uno puede ir practicar con esos mismos que están ahí, uno puede practicar para que son lo mismo que usted explicó hoy. Claro. Ah, listo. No, porque yo entré tarde a la clase y no entendí, me repito la clase y voy practicando. Sí. Pa. Bueno, lo que yo expliqué fue la estrella. Faltó el No, sí, delta. estrella. Ya que la estrella es el que normalmente muy común se ve en la práctica, sobre todo en transformadores de potencia. Me refiero a la parte interna de los transformadores de potencia, que son los que elevan la tensión. La conexión interna de ellos es estrella. Entonces, supongamos que entonces estrella en el devanado primario es la fuente y la otra estrella en el devanado secundario es la carga. Entonces se hace el cálculo de cuánto sería la potencia que me entrega a la salida en el devanado secundario. Esto lo pueden hacer desde ese punto de vista o esto lo pueden relacionar con un transformador. Esto no, espérense, esta es la carga. Esto con un transformador y esto con una carga. Sistema de potencia. Y esto pueden ser los kilómetros de distancia que hay entre el generador. En este caso vamos a llevarla a un generador también. Entre el generador y la carga. Esos ya empiezan a ustedes a familiarizarse más con ejercicios de sistemas de potencia. 1 y 2, no sé cuántos sistemas de potencias hay. ¿Ustedes tienen 2 sistemas de potencia o una sola? 2. Son 2. Entonces ya ustedes empiezan a relacionarse con esto. Lo que pasa es que en sistema de potencia se trabaja más con Impedancia. las expresiones. Ustedes tienen que pasarlas en por unidad. Yo trabajo con unas matrices ahí. No recuerdo cómo se llaman esas matrices. En este momento se me escapa el tema de cómo se expresan por unidad, por una cuestión De matricial. admitancia. Esa matriz de admitancia. Ya la están viendo. Algunos también un sistema de potencia ya. Profe, yo la di. Ah, bueno, ya la diste. Bueno, entonces, más o menos, las expresiones son teniendo en cuenta la matriz de admitancia y expresiones en por unidad. Mientras que aquí, pues, las expresiones son teniendo en cuenta las variables eléctricas en voltios si es tensión, en amperios si es corriente, en vatios si es potencia activa, voltiamperios reactivos si es
potencia reactiva y voltiamperio si es aparente o compleja. o compleja. Entonces, chicos, vamos a dejarlos ahí. Practiquen hasta aquí lo del desbalanceado para hacerles un cuisecito corto el martes que viene y ahí mismo tener una clase. El martes explico inductancia mutua y dejo un taller. Pero un taller para entregarle el martes que viene. Y ahí tenemos los dos, ya las dos notas y no estar corriendo después al final de corte. Tenemos las dos notas, ya lo que nos queda es explicarles temas si abarcamos y llegamos al final ya de circuitos 1, entonces ya lo que vienen son dudas. Ustedes me van preguntando y vamos aclarando dudas, lo que reste de martes y ya entonces por ahí el 18, les digo, los 18 de mayo les dejo ese día libre como para hacer una hora de preguntas y ya las 2 horas ustedes la tienen para ya preparar todo el tema que hasta donde lleguemos en circuitos 1, tercer corte. ¿Les parece? Listo, profe. profesor. Iba a explicar de la explicación esa de delta. Sí, voy a mirar si la clase la hago con delta y arranco con una explicación breve de inductancia mutua antes de entrar a clase, pero necesito que investiguen y no me lleguen a la clase del martes en blanco sin saber qué es inductancia mutua. Pilas, porque voy a preguntar. Lo básico, no es que lo voy a poner aquí a ese ejercicio, sino que lo básico de qué son circuitos magnéticamente acoplados, por qué se llaman magnéticamente acoplados, qué sucede en inductancia mutua, qué es el concepto de inductancia mutua y cosas así. Antes de ya de entrar de lleno al tema. Léanse el capítulo 13, página 555. Desde ahí empieza el tema de inductancia mutua para entrar a lo que es circuito de primer orden y segundo orden, ya al finalizando el semestre. Pero ya es un tema totalmente muy aislado a todo esto, que viene siendo el primer y segundo tema de circuitos 2. Circuitos de primer orden y segundo orden. Eso viene siendo circuitos 2. Entonces es como una introducción a la asignatura que viene ya. Entonces léanse el capítulo 13 del libro, queda aquí, y estudien circuitos trifásicos, desbalanceado, estrella, que es el que voy a evaluar. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo, chicos, quedamos así entonces. Los compañeros que no entraron le comentan que voy a hacer un quiz, que estudien, que vean la clase. Creo que nada más fue, bueno, Navarro tiene un problema, Rocanel parece que se salió y Pavón también como que tiene una dificultad. Entonces le comentan que voy a hacer el quiz el martes que viene. Estudien, hagan los ejercicios que están al final del capítulo 12 y quedamos así entonces. ¿Listo? No, gracias, profe. Que tenga buena Listo, noche. que tengan buena noche ustedes también, igualmente. Listo, profesor. Nos vemos.